más problemático el tema de la inmigración desde el norte de África. Entonces, una de las cosas que ellos están buscando es justamente enfrentar estas dos cuestiones. Este es un ejemplo concreto para entender el significado económico que va a tener. Es decir, piensen en esto, piensen en Fiat, piensen en las empresas automovilísticas, ¿no es cierto? Si ellos van a mudar parte de su producción al África porque les resulta más económica, o las industrias textiles, piensen en Zara, si le va a resultar más económico, si le va a resultar mejor, ¿no es cierto?, pasar sus empresas al norte de África, esto va a hacer que el norte de África no solamente crezca a nivel de población, sino que vaya a crecer a nivel de clase media, a nivel de consumo, a nivel de, digamos, modernización de la sociedad. Y esto va a generar un montón de oportunidades de negocio. ¿Por qué oportunidades de negocio? Porque esta población va a tener nuevas necesidades. Yo les dije, los problemas y las necesidades son oportunidades de negocios, ¿ok? Porque ellos van a necesitar cuestiones que en este momento no tienen y que van a invertir para solucionarlas, ¿ok? ¿Se entiende esto del problema y la oportunidad de negocios o alguien no lo entiende? Se entiende. Está muy claro. Carla, ¿tú lo Sí, entiendo, entiendes? profe. Sí, profesor. Carla, ok, yo les quiero dar un ejemplo tonto. Por ejemplo, hoy una oportunidad de negocios, en todos los años me los escriben, ¿no es cierto? Pero no logramos mejorar esto, pero todos los años yo recibo el problema de los residuos en República Dominicana, el problema de la basura en República Dominicana. Ese es un problema y eso genera oportunidad de negocio. La basura es un problema, pero justamente porque es un problema, hay inversión y hay ingresos para solucionarlos. Miremos el tema de la energía. La energía es un problema. Hay cortes eléctricos en República Dominicana y en América Latina en forma general de una manera muy, digamos, problemática. Eso es un problema y eso es una oportunidad de negocios. Lo mismo pasó con la crisis del sargazo, de las algas. La crisis del sargazo es un problema y justamente porque es un problema es una oportunidad de negocios. Así que estos ejemplos que yo les estoy dando, ustedes lo tienen que pensar, bueno, lo vimos con Medio Oriente, también con África. África va a crecer poblacionalmente, África va a tener nuevas necesidades, porque si tienen problemas hoy, imagínense cuando crezca poblacionalmente en estos números. Esto va a hacer que vayan a surgir muchas oportunidades de negocios y por eso muchos países, no solamente empresarios, están invirtiendo en el África, como por ejemplo China. China está invirtiendo en África porque sabe que invertir hoy va a ser mucho más conveniente que invertir en unos años, donde en unos años van a tener únicamente ganancias. Piensen en lo que es, si ustedes conocen, no sé si ustedes saben lo que es la tecnología 5G. Sí. Ok. Esa es la Sí. gran pelea. Esa es la gran pelea entre Estados Unidos y China. Y por eso la gente de China está invirtiendo en energía 5G en todos lados. ¿Ok? Eso es oportunidad de negocios. Eh, y en relación a esa tecnología también van a haber otras oportunidades de negocio. Pero bueno, con respecto al África, yo lo que quería que quede claro que este crecimiento poblacional es un factor clave de cómo entender las oportunidades de negocios en África, que este crecimiento poblacional va a estar relacionado también a un crecimiento de consumo. No piensen en el África que ustedes conocen ahora. Estamos hablando de un África totalmente distinto en unos años. Es decir, no hay que esperar demasiado, ¿no? Cuando nosotros hablamos de tendencia y cuando yo les expliqué el tema de Medio Oriente, no piensen en lo que ustedes conocen hoy con más gente. Es un cambio, es otra realidad. Por eso el tema de las
tendencias, ¿no es cierto? Es otra realidad, no es el mismo África que nosotros conocemos. Con respecto a las edades, todavía vemos una población muy joven. Esto hace que gran parte de la población todavía no sea económicamente activa. Acá hay un potencial muy grande, digamos, de distintas características. Por supuesto que se plantean desafíos, pero aún así, digamos, es un momento especial para invertir. Con respecto a la penetración de Internet, nuevamente les aclaro, cuando hablamos de penetración de Internet no estamos hablando simplemente de cuánta gente usa Internet, sino que estamos hablando de otras dos cuestiones. Una, el nivel de infraestructura, y esto es un problema, hay que entender que es un problema que no hay suficiente estructura, ¿no es cierto? Es decir, de comunicación interna. Es muy difícil abrir un negocio de fintech, por ejemplo, para toda África. Estamos hablando de un número bastante reducido. Y por otro lado, con respecto al consumo, un 57% todavía nos indica de un consumo bastante tradicional. Si ustedes quieren, yo les comenté antes el caso de que presentó Ana Lisbeth Vázquez, ¿no es cierto?, en su proyecto. Bueno, acá en África nosotros vemos también un consumo bastante tradicional, una falta de, si ustedes quieren, confianza en las nuevas tecnologías, en el consumo a través de las tecnologías, en pagar a través de las tecnologías, en comprar a través de las tecnologías, en comercializar a través de las tecnologías. Es decir, es muy probable que si alguien, esto lo vamos a discutir más adelante, pero si alguien quiere negociar o va a estar necesitado en negociar o pensar en un partner en África, acá ustedes van a tener que entender que están hablando a través de canales tradicionales, es decir, piensen en sus propios padres, como sus propios padres o en algunos casos sus abuelos negocian, es muy probable que de esa misma manera tengan que negociar con la gente de África. Es decir, el tema de Internet no es por Internet, sino por ver infraestructura y por ver tipos de prácticas, ¿no es cierto? Básicamente de consumo. El comercio de África está dominado por los diversos recursos naturales que el continente disfruta en abundancia, sobre todo oro, petróleo, ¿no es cierto?, minerales de todo tipo. Hay mucha diferencia entre lo que cada uno de los países comercializa, hay muchísima diferencia. Esto es algo que es muy importante entender, es decir, cuando ustedes piensan en América Central, sacando, bueno, por supuesto que hay diferencias entre Costa Rica y Nicaragua, pero existen parámetros o características similares, aún con las grandes diferencias que hay entre Costa Rica y Nicaragua. En el caso de África, esas diferencias son mucho más llamativas. Es como pensar en Haití y República Dominicana, es decir, las diferencias son muy grandes, ¿no es cierto? Hay grandes diferencias y esto hace que, digamos, si ustedes piensan en comercializar o en abrir o pensar una oportunidad de negocios, tienen que entender que no necesariamente están hablando de regiones por más que sean países vecinos. Y es más, y esto es lo que hace al África un lugar mucho más, si ustedes quieren, desafiante. Aún en el mismo país existen grandes diferencias, ¿ok? Es decir, en República Dominicana ustedes conocen lo que son las diferencias de entre barrios, ¿no es cierto? No es lo mismo Sabana Perdida que, qué sé yo, no sé, otro barrio, pero, o mismo las regiones, ¿no es cierto?, del sur, del este, ustedes entienden lo que son estas diferencias. En el África son mucho más llamativas. Y eso hace que a veces ustedes piensan en un país y no están pensando en un país, sino en una zona bastante reducida dentro del país, ¿no es cierto? Así que, bueno, esto con respecto a las características del África, estos son simplemente un mapa de los principales productos de exportación. Esto es para entender el tipo de ingresos que ellos van generando y cómo funcionan a partir de esos ingresos y de las diferencias que tienen cada uno de ellos.
pero permite entender que no es únicamente commodities, aunque por supuesto las commodities generan oportunidades de negocios, sino que, digamos, a diferencia de varios países de América Latina, estamos hablando casi de un único producto que realmente moviliza la economía, ¿no es cierto? Así que esto lo hace muy complejo. Con respecto a el comercio internacional que tiene en África o quiénes son los principales socios comerciales de los países africanos, ustedes ven que hay, digamos, zonas, hay mucha dependencia interna, ¿no es cierto? Algo parecido, si ustedes quieren, lo que pasa en Sudamérica con el caso de Brasil y la dependencia que existe de Brasil. En el caso de África hay 3 o 4 países que movilizan también el comercio interno y que, digamos, básicamente es Asia el principal partner, es decir, todavía acá América Latina tiene un rol bastante, digamos, limitado y muchas veces indirectos. ¿Existen negocios? Sí, existen negocios en distintos rubros, desde turismo hasta materias primas, pero todavía es muy limitado. África pertenece básicamente a lo que es el sur de Europa, ¿no es cierto? Y Asia, ¿no es cierto? Es decir, la China, la India, Arabia Saudita, ustedes los ven aquí, Turquía, etcétera. Esto hace que, digamos, les dé una dinámica especial al comercio y como yo les expliqué anteriormente con el caso de Medio Oriente, esta falta de conocimiento con América Latina y con el Caribe en forma particular hace que también, digamos, por un lado sea un problema, un desafío, pero por otro lado también una opción de oportunidad de negocios, justamente porque no hay tantos actores que estén participando, ¿no es cierto? África importa mucho y acá hay un tema bastante interesante que, digamos, justamente el tema de los alimentos, y esto es lo que hace que Asia, en ese sentido, sea una competencia con América Latina. Es decir, si ustedes van a decir, bueno, importan, por ejemplo, no sé, productos alimenticios o productos derivados de equipamientos médicos, van a decir, bueno, acá hay una oportunidad de negocios con, no sé, las zonas francas o con las zonas rurales. No, hay que entender que ustedes están compitiendo con Asia y tiene que quedar claro cuál es la conveniencia, ¿no es cierto?, para la gente de África, para comprarles a ustedes en lugar de hacerlo con Asia. Y no todo, y digamos, si bien las zonas francas y los productos, digamos, los productos médicos o de tecnología médica son muy importantes en República Dominicana, es mucho más difícil competir con los productos asiáticos, ¿no es cierto? Esto para entender, es decir, existe la oportunidad de negocio, simplemente no hay que mirarla de una manera ingenua, sino que entender que están compitiendo con distintos actores bastante complejos, ¿no es cierto? El tema de los ingresos, y esto es otro aspecto muy importante para entender, a diferencia de lo que es la zona de Medio Oriente, África tiene un nivel de ingresos, digamos, una diferencia de lo que es ingresos tremenda, ¿no es cierto? Y esto hace que haya lugares que básicamente no generen interés económico. Esta es una diferencia que realmente, por supuesto, afecta no solamente a la oportunidad de negocios para, digamos, comercializar, es decir, para venderles algo, sino también que nos muestra lo que es, digamos, la situación existente en África con respecto a innovación, con respecto a
consumo, producción, capacidades técnicas, es decir, hay cuestiones que en África son muy difíciles de desarrollar y eso hace que el ecosistema en África sea totalmente distinto a el ecosistema en otras regiones. Es decir, no me acuerdo ahora el nombre del estudiante que me escribió sobre los drones y que me dicen que, bueno, por características técnicas sería muy complejo hacerlo en República Dominicana. Bueno, si en República Dominicana es complejo, entonces, bueno, las oportunidades de negocios de este estilo en África son distintas y por eso los actores que participan en el ecosistema económico son distintos. Si ustedes me preguntan cuál es la causa o si el ecosistema o digamos, las características sociales del África, esto es como la pregunta sobre el huevo y la gallina, es complejo entender, pero la idea es entender en qué contexto vamos a hablar de distintos actores, es decir, ustedes tienen que entender que cuando hablamos de, por ejemplo, el Estado en África, es un rol económico, social, etcétera, totalmente distinto al rol que tiene en América Latina. Es más, por ejemplo, simplemente para que se entienda de lo que estoy hablando, porque si no son datos, son palabras, si no se logra entender lo que me estoy diciendo. Yo les estoy presentando este mapa para, por ejemplo, cuando hablemos del ecosistema empresarial, el ecosistema económico, podamos entender, por ejemplo, el rol que en el caso de África tiene la iglesia, que no lo tiene en otro nivel. Es decir, ustedes, no sé si conocen quién es el arzobispo de Santo Domingo. Puede ser que si hay alguien que es evangelista que no sepa quién es el arzobispo de Santo Domingo. En el caso o el obispo de República Dominicana, en el caso de África, ustedes tienen que entender que tiene un rol económico. No estamos hablando únicamente de iglesia a nivel de espiritualidad, de fe, etcétera, etcétera, sino que estamos hablando de un actor que participa en el ecosistema económico, parte de los proyectos de infraestructura, parte de la modernización, parte de la inversión, etcétera, lo vienen a desarrollar estos actores que en América Latina, por ejemplo, son distintos. Entonces, simplemente para que quede claro el contexto general para después hablar de los ecosistemas, ¿no es cierto? Es decir, de los actores que participan en la economía. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta, algún comentario, algo sobre África? Todo claro, profe. Se entiende. Ok. Si hay algo que no queda claro, yo les pido que son 2 horas que estén conmigo, porque después es mucho más difícil pensar en dinero. Es decir, van a surgir muchas más dudas y cuestiones. La idea aquí es dar una base para tratar de hacer business y entender esto también académicamente. Es decir, estos factores sociales, estos factores culturales, tienen un impacto en la economía y en la forma de pensar negocios. Uno de los principales problemas, y esto yo lo puedo contar como experiencia personal, es que no entendemos las ganancias de una manera universal. Esto quiero que quede claro. No se entienden las ganancias de una manera universal. Entonces, cuando hablemos de los actores que tienen un rol, estos actores nos permiten entender cómo cada una de estas regiones entiende la conveniencia económica. Entiende la conveniencia económica. Esto tiene que quedar claro. ¿Ok? Si no, va a ser mucho más difícil luego pensar en oportunidades de negocios con estas regiones si ustedes no entienden cómo de aquí se entienden o se ven las conveniencias económicas de una manera distinta a las cuales ustedes entienden. Así que, bueno, eso con respecto a la introducción al África, y por eso yo les pido que estén conmigo y que si hay algo que no se entiende, que me lo digan, porque lo que yo estoy explicando va específicamente al trabajo final, ¿no es cierto?
que me interesa más allá de la nota. Bueno, con respecto al el segundo ejercicio, ustedes lo ven aquí. La idea es elegir un país de África o de Medio Oriente, ¿ok? Elegir un país de África o de Medio Oriente y proponer un actor local con el cual ustedes se podrían asesorar para hacer negocios, ¿ok? Es decir, La sí, asignación. dime. Que no se ve la asignación. No se ve, perdón. La asignación en la pantalla. Ok, la vuelvo a poner, yo igualmente se las voy a mandar por mail. Un segundo. No sé qué pasó con el PowerPoint. Lo que ustedes van a hacer ahora con el... ¿Ahora se ve o no? No, Aún no, aún yo no la veo. Ok. No sé cuál es el problema. Un segundo. Yo igualmente se las voy a mandar por mail, pero hasta que suba, la idea es, tienen que elegir un país en África o en Medio Oriente y me tienen que decir con qué actor local ustedes buscarían asesorarse para hacer negocios, es decir, para exportar o realizar una empresa. ¿Puede repetir, maestro, por favor? De casualidad es la actividad que está al final de la presentación que usted está explicando hoy, ¿verdad? Chicos, ¿alguno está en el grupo de WhatsApp? Hola, Hello. ¿alguno está en el grupo de WhatsApp? Sí, Sí. ¿Me pueden incluir que no estoy? él no envió el link, pero al correo de Leva. Pero es que yo entré al correo de Leva y yo no lo veo. Dame tu número, da el número. 829-753. 7. 753 Ajá. 1888. ¿Cómo te llamas? Darlene. Y el profesor. Y el profesor, exacto. Se fue el profesor. Como que se fue, se cayó. Yo quiero saber. Se aburrió, señor. Yo estoy camino a la playa. Yo también. Ya hasta las 2. Mira, tú entraste en uno ahí. Tú entraste en uno ahí, ¿verdad? Mira, a ver. Arleni. Gracias. Espérate, que te voy a mandar el link del general ahora. Ese es uno que tenemos aparte. Ok. Ya lo hay. Ahora entra ese. Ok, ¿me pueden incluir en los dos? A mí también, porque yo no me estoy en uno. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí. Ahora sí. Ok. ¿Están viendo ahora el PowerPoint? No, pero la asignación es la que está al final del PowerPoint que usted está explicando en la mañana de hoy.
Profesor, ¿usted podría enviar la asignación por el grupo de WhatsApp? Señores, me parece que es la tarea que está al final de la presentación que él está explicando hoy. Es lo mismo, dice lo mismo. Yo la voy a mandar al grupo. No. Profesor, No sé cuál una es la pregunta. asignatura, pero no. Todos los años las asignaturas van cambiando. No miren la asignatura del año anterior porque no es la misma, ¿eh? ¿Ustedes la están viendo ahora o no? No. 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 Ok. Profesor, ¿usted la puede mandar por el No. grupo de WhatsApp? Sí, yo la voy a mandar ahora por mail. Yo la tengo ahora aquí en la computadora. La leo. Sí, apareció ahora. Ok. Ahora se ve, profesor. Yo quiero que quede claro que todos los años las asignaturas, los ejercicios van cambiando, simplemente porque las oportunidades de negocio van cambiando. Lo que hace 6 meses era una oportunidad de negocios, ahora tal vez no lo sea. Entonces nosotros vamos modificando y actualizándolo en función de distintas cuestiones que van ocurriendo. Acá lo que hay que ver en este segundo ejercicio es elegir un país de África o de Medio Oriente y proponer un actor local con el cual se podrían asesorar para hacer negocios. Eso significa que no necesariamente es con quien ustedes quieran negociar, pero sí con quien empezarían un diálogo, ¿ok? No puede ser una embajada, no me pueden poner la embajada de Turquía en Santo Domingo, no pueden, ni la embajada de China, ni nada. Una pregunta. Sí. Cuando, o sea, usted proponer un actor local, ¿a qué se refiere? Un actor local, ustedes eligen Sudáfrica, un actor local en Sudáfrica. Eligen Israel, un actor local en Israel. Usted dice, por ejemplo, un sector específico. Un actor puede ser una PEC, es un actor. Si ustedes me hablan de el grupo Punta Cana, el grupo Punta Cana es un actor. Okay, como una empresa. Pero no necesariamente una empresa, porque si yo le estoy diciendo una PEC, no es una empresa. WASP no es una empresa. Ok. Por ahí ustedes quieren hacer un negocio con un ministerio. Un ministerio no es una empresa. Okay. Por ejemplo, yo se supone que fuera en República Dominicana, un actor aquí sería el CIRD, el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana. El tema es que ustedes tienen que elegir, ¿ok? ¿Con quién se sentarían a dialogar o con quién verían? Y la idea es explicar para qué tipo de actividad se podía trabajar con ellos, ¿ok? Ok. De esta manera empezamos a ya sí trabajar más en profundidad con respecto a los ecosistemas de negocios en estas zonas. Hay que empezar a investigar. Entonces, ustedes me van a decir, no sé, en Arabia Saudita hay que buscar, ustedes por ahí piensan en un rubro o algún interés, buscar sobre Arabia Saudita y ver con qué actor se podría hablar sobre algo. No sé, puede ser piña, ustedes quieren piña, y bueno, a ver, ¿con quién hablaría en Arabia Saudita o en Marruecos o en Egipto? ¿Ok? Y yo vuelvo a decir, pongo actor porque no necesariamente, ustedes eligen, pero no necesariamente tiene que ser una empresa privada. Yo les expliqué que el empresario israelí con el primero que firma un acuerdo es con el rector de una PEC, antes de firmar cualquier cosa. ¿Ok? Preguntas, ¿qué es lo que no queda claro? profe. Profesor, una pregunta. Sí. Anteriormente, usted había presentado un cuadro
con los países de Medio Oriente y había especificado que hay países que como tal no pertenecen a Medio Oriente, pero que sí se incluye para el ámbito de negocios. Sí. Entonces yo quiero saber si es en base a esos países que están en ese cuadro que vamos a seleccionar los de Medio Oriente, en caso de... Sí, en función del cuadro, exactamente. Hay países que, por ejemplo, no están en Medio Oriente, como por ejemplo Turquía no está en Medio Oriente. Ahora se lo considera en muchas cuestiones como económicamente como si estuviese en Medio Oriente. Es decir, Turquía no son árabes, son musulmanes, pero no son árabes, no pertenecen a la etnia, a la nacionalidad árabe. ¿Ok? Son musulmanes y para muchas cuestiones se los consideran como parte de Medio Oriente por más que no estén en Medio Oriente. Entonces sí, en función de esos cuadros, la idea es como por ejemplo pensar en el SICA. En el SICA hay países del Caribe que no están en el SICA, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Sí, de acuerdo. Ok, esa es básicamente la idea, sí. Es el lugar complejo. La idea es que ustedes me manden. Estamos hablando de un ejercicio que es básicamente un párrafo. Yo necesito ver que ustedes individualicen actores que son relevantes para cierta actividad económica. Parece fácil. Yo lo que les pido es que piensen que inviertan generalmente cada asignatura son 3 horas, como mínimo 1 hora hay que invertir pensando, no es mandando automáticamente, no es copiando y pegando de una información que ustedes ven en internet, es básicamente analizar y comprender de qué actor estamos hablando. Porque si nosotros no comprendemos los actores, después es más complejo pensar en las oportunidades de negocio. Porque oportunidad de negocio es hacer algo que los demás no hicieron. Y para eso tenemos que tratar de ver a los actores económicos de una manera distinta. ¿Ok? De acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna consulta? ¿Alguien tiene alguna consulta? Yo, profesor, tengo una pregunta. Sí. Acerca de la tarea, entonces, usted dijo que no usa mucho el EVA. ¿Por dónde uno se la puede enviar? Por correo. Por correo, por mail. Yo recibo todo por mail, respondo a todo el mundo por mail y eso. En el caso de Darlenis Rodríguez Guzmán, no contesté simplemente porque me lo mandaste mucho más tarde de la fecha que habíamos estipulado, pero yo recibo todos y leo todos los ejercicios. La idea es que tienen hasta mañana con respecto a hasta las 12 de la noche para mandarme y es parte de la presión de oportunidades de negocios. No es algo que es... digamos, que lo pueden enviar hasta la próxima semana, sino que tienen hasta mañana lunes, 12 de la noche de Santo Domingo para enviármelo. ¿Ok? Quiero que quede claro que no es un capricho. Esto no es un capricho. Es realmente parte de la práctica de oportunidades de negocios, parte del trabajo es hacerlo con presión, trabajar bajo presión. Si nuestro trabajo fuese sin ningún tipo de deadline, no generaríamos oportunidades de negocios. Entonces, no es para molestar a nadie, sino que es básicamente parte del ejercicio. ¿Ok? Entendido. ¿Sí? Entendido. Perfecto. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene y cualquier cosa me llaman o me escriben. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias. Nos vemos la semana Bien, que viene. maestro, muchas gracias. Buenas tardes. Bye bye.
Bye.